Hola amigos, muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente acá, amigos y amigas en realidad. Vamos a dar la bienvenida al segundo día de Expo Inclusión, Congreso Internacional de Inclusión por las Personas con Discapacidad. Primero, quiero dar nuevamente el agradecimiento a nuestros sponsors, especialmente a nuestro main sponsor, Banco de Chile, y a quienes nos acompañan de manera especial durante estos 3 años que hemos desarrollado Expo Inclusión, especialmente a SMU, BAF, Goodyear, IST, Entel, TEC, Antofagasta Minerals, Albemarle, Anglo American y BHP. A todos ellos que nos permiten, más las otras 60 empresas que nos acompañan, las 40 fundaciones y los 60 emprendimientos, agradecemos profundamente que crean en este proyecto de visibilización de la inclusión para toda Latinoamérica. Hoy en día, la inclusión ha sido un tema que hemos abordado desde distintas miradas. Esta mañana tenemos un grupo de mujeres poderosas, mujeres empoderadas por el derecho de las personas con discapacidad y también por la equidad de género. Así que estamos muy emocionados de tener este grupo que vamos a iniciar también con Patricia May, antropóloga chilena, que va a hablar del sentido de vivir y nos va a presentar todo el espíritu que tiene la inclusión con el derecho y la equidad de género. Damos la bienvenida entonces a Patricia May. Que no tiene datos, que no tiene encuestas y cuyo objetivo es fundamentalmente llegar a la conciencia y al corazón de todos ustedes, porque es ahí donde se va a generar el cambio fundamental que necesitamos hacer en este momento. Expo Inclusión este año se da en un contexto tan radical, que creo que todos quienes participan están tocados, estamos tocados, ¿cierto?, por una experiencia común. El contexto de la pandemia y del movimiento social en Chile nos ha traído un cambio, creo, muy importante, porque ha despertado, por un lado, a nivel social y colectivo, ha despertado las realidades ocultas, aquello que no veíamos, aquello que pasamos por el lado, se han puesto en evidencia. El despertar social en Chile, en Latinoamérica y en el mundo en general. En el contexto chileno, ¿cierto?, desde octubre que estamos muy removidos, donde creo que, y luego, ¿cierto?, la pandemia que nos ha permitido ver, pienso yo, nuestra vulnerabilidad, aquello que no queríamos ver, aquello que por una vida acelerada, rápida, estresante, vivíamos corriendo acá para allá, iba quedando en los márgenes, ¿cierto?, estas sociedades tan inequitativas, tan desiguales, tan segregadas, con tanto dolor en los bordes, ¿no? Y esos bordes se vinieron al centro, y hoy día el tema de la pandemia nos ha puesto a nivel planetario, en lo colectivo y en lo personal, yo diría, nos ha puesto contra la pared. Es como no poder seguir evadiendo. Ya no podemos seguir corriendo, distrayéndonos, sino que tenemos que mirar en lo personal, y eso es algo muy extraordinario de la pandemia, que a nivel planetario los seres humanos estemos mirando y viviendo experiencias semejantes. No importa si se está, no sé, en Ancud, o se está en Moscú, o se está en Pekín, el encierro, el enfrentamiento diario a la enfermedad y a la muerte, que si no nos toca de cerca, al menos es siempre una posibilidad, y lo va a seguir siendo por un tiempo, para nosotros y nuestros seres queridos. Por otro lado, el confinamiento que nos ha hecho estar ante nuestra realidad desnuda, personal, familiar, ante nuestros dolores, ante nuestra neurosis, ante nuestros ciertos conflictos internos. Y todo eso
creo que nos pone como en una sensibilidad especial que nos permite como estar más abiertos a cuestionarnos. Quizá la ganancia más importante de todo este periodo, porque todo dolor tiene una ganancia, toda crisis nos trae algo, ¿no? Nos regala algo, eso, o nos puede regalar algo si estamos disponibles para mirarlo, ¿cierto? Y hacer los cambios necesarios. Nos ha puesto en una sensibilidad que nos permite ver nuestra vulnerabilidad, que nos hace ver la vulnerabilidad como algo que le ocurre a otros por allá, que tienen condiciones diversas y especiales, sino que el sentimiento de que todos somos seres tremendamente poderosos en lo interior, si lo ponemos en acción, pero también tremendamente vulnerables. Entonces, que todos compartimos de alguna manera esa naturaleza. Creo que esto es lo que ha hecho que haya un clamor mundial hacia sociedades más inclusivas, más sabias, más justas, con un ritmo de vida que nos permita ser más felices, donde creo que la inclusión de las minorías juega un papel central en esto. El papel central de comprender la diversidad de lo humano y de la riqueza que tiene la diversidad del humano, porque hemos podido experimentar la diversidad de nosotros mismos en este tiempo. Ese concepto tan profundo como de pensar que todos los seres humanos estamos invitados al banquete de la vida. Y el banquete de la vida va a ser mejor si es más diverso. Nos va a aportar más a todos en el enriquecimiento de las experiencias mutuas. Creo que es una conciencia emergente como por debajo, y desde ahí que se van a hacer los reales cambios, porque no basta con las medidas sociales o políticas, organizacionales, que son muy importantes, ¿cierto? Pero si estas no van acompañadas de un cambio interior en el ser humano, son como, quedan vacías. ¿Cuántas veces hemos visto esto en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, en que se hacen programas innovadores fantásticos, ¿no? Pero siempre lo que echa a perder esos programas es el ego humano, ¿cierto? Que por fantástico que sea la iniciativa, entra en competencia, en ponerle el pie encima al otro, en luchas de poder. Ese tipo de cosas son las que tienes que cambiar. Entonces, yo quiero hacer un énfasis en la necesidad de un cambio interior del ser humano, sin el cual no va a haber un real cambio. Y creo que este cambio interior nos está llegando más allá de las políticas y los planes, nos está llegando y se está imponiendo en nosotros por las situaciones que estamos viviendo, todos, por los riesgos que estamos corriendo, porque inevitablemente, nos guste o no, estamos enfrentando los grandes dolores humanos que han entrado en nuestra casa. Aunque lo lográramos atajar o creer, tener la fantasía que los teníamos atajados, ¿no? Uno de los focos del problema de nuestro tiempo, creo, tiene que ver con una cultura, y cuando digo cultura no estoy hablando con algo que ocurre dentro de mí, porque la cultura son valores, conceptos, creencias que están en el interior nuestro, que condicionan nuestra vida, que condicionan nuestro quehacer cotidiano, que condicionan nuestras elecciones, que condicionan el ritmo con que vivimos. Nuestra cultura, nuestros valores, que están enhebrados en nuestra psique y en nuestras células completamente, ¿cierto? Es materialista y tiene un foco puesto en el éxito asociado al progreso material, el éxito asociado al progreso material, al consumo, a la diversidad, a la apariencia, a la diversidad de actividades y de entretenciones, a la apariencia, a la imagen, a la popularidad,
a la necesidad de ser aprobado o aprobada de acuerdo a ciertos estándares culturales. Y estos estándares culturales de éxito, de prestigio, de escalada, digo yo, de escalada en el sentido de la vida como trepar una escalera de siempre más y siempre mejor, sin pausa ni ritmo, sin aceptar, ¿cierto?, la duda y el conflicto, sino que vamos subiendo, no importa el costo que tenga para mí, los míos y el mundo, ¿cierto?, en salud, en crisis de todo tipo, ¿no? Ahora, en este modelo excluye a todo aquel que no calza con ese modelo. Y es la gran mayoría. Ahora nos damos cuenta que es la gran mayoría que no calza por condición socioeconómica, no calza por apariencia física, por origen étnico, por capacidades diferentes, por identidad, orientación sexual. Entonces, para la gran mayoría de las personas es muy difícil encontrar un sentido de vivir y un lugar en, en este tipo de vida que hemos gestado. Y al mismo tiempo, aquellos que sí calzan y que sí tienen que vivir en el constante esfuerzo de calzar, de ser lo suficientemente exitosas, exitosos, poderosas, poderosas, de tener la suficiente aprobación, prestigio, likes en las redes, etc. Y esto se vive a costa de un estrés permanente por no poder mostrar lo real del humano, que es vulnerable, que tiene crisis, que hay momentos que no está para estar corriendo acá para allá, que lo que necesita es ir hacia adentro, ¿cierto? Que puede estar sano, pero que también puede estar enfermo, que hay cosas que se le hacen fáciles y otras difíciles, etc. En este modelo, ¿cierto?, se permite ser de una sola manera. Cuando digo modelo estoy hablando de una cultura muy profunda y de valores y conceptos que se aplican a todo, no se aplican solo al tema económico, estatus socioeconómico, etc., sino que se aplican incluso a ser mejores personas, cada vez mejor, mejor, esfuerzo, esfuerzo. Como no poder aceptar como un ritmo de la vida más circular en el cual vamos aprendiendo por lo que llamamos acierto y lo que llamamos errores o fracasos, comprendiendo la riqueza también de la caída, la riqueza también del error, la riqueza de lo que no es fuerte y poderoso. Al no comprenderlo, nos vamos generando sabiduría de vivir. No tenemos sabiduría de vivir. Es curioso, pero estamos en el tiempo humano donde hay más información que nunca. Hay más intelecto que nunca. Hay más habilidad intelectual que nunca en la historia humana. Y sin embargo, hay una falta de sabiduría interior, de interioridad, de autoconocimiento, para manejarse en escenarios complejos de austeridad, escasez y dolor, como el que estamos teniendo hoy día a nivel planetario. No se nos enseña nunca que eso puede pasar. Vivimos en una cultura que niega el dolor y la muerte y lo olvida y no hables de eso y pensemos en otra cosa, etc. Entonces, calzar aquí es muy difícil y quienes calzan y logran calzar por un rato viven estresados o viven estresadas. Esto no permite una inclusión real. La inclusión real tiene que ser desde el corazón, desde la conciencia. Estamos en un tipo de valores y emociones cuyo centro del paradigma es cruel con quien no calza con el modelo. Una cultura de logro, de rendimiento, de hiperesfuerzo para lograr los objetivos, no importa el costo en salud que esto tenga, ¿cierto? De mucho autocontrol para no ceder ante el cansancio, ante la emoción, etcétera, para llegar a una meta que nunca se llega. Es como un espejismo radical de que vas a conseguir esto, pero lo consigue
y hay más estrés todavía, hay más cosas por sostenerse ahí, y donde nos vamos desgastando, nos vamos cansando, donde el sentido de vivir se mide con cantidades, con productividad y dinero, entre otras cosas. Y esto ha traído muchas enfermedades, 3 enfermedades fundamentales. La enfermedad medioambiental de nuestro planeta, que por lo demás, ¿cierto? En Chile somos campeones en las 3 enfermedades que voy a mencionar. Tenemos estándares muy altos, ¿cierto? Nosotros estamos siendo afectados medioambientalmente, estamos, creo que en la lista de los países más afectados, ¿cierto? Por la sequía y el mar y la subida del agua, etc. Por lo tanto, tenemos a un planeta enfermo, tenemos una crisis medioambiental, una crisis psicológica, con estándares de salud mental, de estrés, de depresión, de necesidad de estar tomando pastillas o drogas para sentirnos bien, para poder... Es muy absurdo esto. Necesitamos tomar pastillas para soportar la vida tal como la hemos creado. No como es, como la hemos creado, eso es importante. Y problemas sociales de, qué sé yo, de inequidad, segregación, pobreza, etcétera, pobreza o excesos, etcétera, poblaciones enormes a nivel mundial que tienen hambre y otras que están con problemas de sobrealimentación, ¿cierto? Y esto ha traído como un alma humana que clama por un cambio, ¿ah? Y quizás es el alma humana que ya no soporta vivir en esta olla a presión, ¿ah? Quizás sea lo que está en el fondo de los movimientos sociales en el mundo, más allá de las peticiones concretas, ¿ah? Porque esta manera de vivir la vida no nos incluye enteros, no nos incluye integralmente, no incluye la calidad de vida, no incluye una calidad real, no una calidad de vida de cuántas cosas tenemos en la casa, una calidad de vida donde quepa el afecto, ¿ah? Donde quepa el alma humana que necesita vivir en el amor, en un ritmo armónico, que no puede vivir corriendo todo el día, que necesita estar en una relativa paz interior, y vivir en un altruismo. Los seres humanos necesitamos vivir en el amor y el servicio, aunque se nos haya convencido que no, porque somos ahí donde sentimos que nuestra vida es significativa, que da, que aporta, donde encontramos felicidad. No en escalar muy lejos de los demás. Así que creo que lo que necesitamos, y creo que estaba emergiendo, más allá de todo plan, es el reconocimiento en conciencia y en corazón del sustrato común que nos une, ¿no? De la esencia común del ser humano y de la vida, que otorga dignidad no por nada exterior, sino que solo por ser. Y cuando logremos reconocer en todo ser, en toda vida, no solo humana, en toda vida, ¿cierto? Ese mismo sustrato común, ¿cierto? Esa unidad de fondo, por distinto que sea a mí, es, en el caso del humano, tan humano como yo. Y esto es lo que nos ocurre. Y esa es la barrera que tenemos que superar, porque uno de los problemas centrales que tenemos en este tipo de vida y de concepción de las cosas, ¿no? Es que vemos al otro no como en lo que me une con el otro, sino que ajeno por clase social, por apariencia, como extraño, frente al cual construyo rejas de exclusión, porque no importa tanto, y ese otro que está detrás de la reja, por lo que sea que lo puse detrás de la reja, por lo que sea que nuestro esquema mental lo sacó al otro lado, ¿cierto? Y lo ajenizó de mí, ¿cierto? No importa tanto como yo. Sus hijos no importan tanto como mis hijos. Barreras
y fronteras de indiferencia, de desidia o directamente de desprecio y de miedo muchas veces. Esa otra es tan distinta a mí que me tengo que proteger. Y todo eso son formas de violencia. Porque la violencia es fundamental en el campo de lo humano, es la negación de la dignidad y el amor al prójimo. Hacia allá tenemos que transitar. El otro no es ajeno, es un prójimo, es uno que comparte la misma naturaleza que yo. Y esto requiere un cambio de conciencia y de sentimiento y pensamiento que sea profundamente transformador. Yo confío mucho en que eso es algo que viene de adentro, del alma humana, que está emergiendo y va a emerger naturalmente, porque no se puede dar por leyes, por reglas, pero sí se puede acompasar en la educación. En este sentido, creo que la educación en el autoconocimiento, la educación en el respeto a todos seres, la educación que nos conecta con lo diverso, es hacia donde tenemos que transitar. Por lo tanto, lo que tenemos que llegar a hacer es concebir al ser humano y su sentido de otra manera. Un ser integral, con un centro interior luminoso, poderoso, común a todos los seres, que se manifiesta a través de mis pensamientos, de mis palabras, de mis sentimientos y de mis acciones. Un ser cuyo objetivo en la vida es expresar la mayor potencia de lo que es, de poder manifestar su tesoro, su vocación, en colaboración y amor con la vida. Lo que es dentro de la condición que tiene, no importa. Detrás hay un ser esencial, común, que está tratando de manifestarse. Y comprender que las organizaciones sociales, las empresas, la educación, el trabajo, la política, la salud, todo tiene que estar al servicio de una expresión plena del ser humano en el contexto de un bien planetario, y no al revés. Nosotros estamos en un tipo de civilizaciones, cultura, que lo que hacen es poner al ser humano como un esclavo de un paradigma y de una manera de ver la vida que nos robotiza, nos deshumaniza y nos quita la calidad de vida, nos quita la vida en realidad. Necesitamos transitar hacia comprender la experiencia de vivir y el sentido de vivir fundamentalmente como un aprendizaje, como un proceso de desenvolvimiento hacia manifestar lo humano en una dimensión más profunda. Y aquí cabe la crisis, aquí cabe el conflicto, aquí cabe el sentido de la vida y el sentido del dolor. El dolor tiene un sentido. No digo que tengamos que andar buscándolo, ¿cierto? Pero el dolor nos transforma, el dolor nos humaniza, el dolor me hace más humilde, el dolor me obliga a poner en duda, el dolor es como una fractura en el ego humano que permite que el alma pueda comenzar a manifestarse, me hace sentir más cerca de los demás. Y desde ahí el sentido de vivir con una, no sé si la palabra es discapacidad o difercapacidad, con una diferencia, en una experiencia diferente, es una tremenda riqueza. Y las personas que han tenido la experiencia, que hemos tenido la experiencia de vivir desde ahí, tenemos mucho que entregar porque conocemos ese aspecto herido, y esto nos ha hecho más sabios, nos ha hecho más completos, nos ha hecho, o nos puede hacer, no necesariamente, porque el dolor te puede hacer muy amargo, muy excluyente, muy mala onda en realidad, pero también te puede hacer más sabio, te puede hacer más fuerte en el poder interior, te puede dar regalos de adaptabilidad y de comprender que toda diversidad enriquece, aporta. Tenemos que recibir el regalo de la diversidad, la inclusión de personas diversas en todo sentido. Enriquece a los países, enriquece a las sociedades y enriquece a las organizaciones,
Todas las grandes sociedades y culturas del mundo han nacido en base a la diversidad. Nos hace más humanos, nos amplía el mapa de lo que esencialmente somos y nos da la esperanza de transitar hacia vidas más plenas, que es fundamentalmente lo que tenemos y necesitamos buscar en este momento como madurez del tránsito que estamos haciendo. Estamos haciendo un tránsito planetario que requiere salir de él transformados y gestando otros mundos en lo interior, en lo psicológico espiritual, otros sentidos de vida, otras maneras de confraternizar, otros ritmos, otros sentidos. Así que en este contexto creo que estas conversaciones que estamos teniendo sobre inclusión aportan a un mundo mejor. Ese es el objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tus sabias palabras. Sabemos que la inclusión justamente aporta a la diversidad y eso enriquece y además nos hace muchas veces, o nos puede hacer, como tú dijiste, mejores personas.